Bueno, José Vicente, sabéis, es socio de la práctica de Derecho Fiscal de Garrigues y bueno, su práctica y su experiencia en el derecho nacional e internacional pues es sobradamente conocido. Y además el tema de la fiscalidad indirecta y la tributación especialmente de patrimonial, de grandes patrimonios y tal, pues es un área que controla muy bien. Digital, porque entendemos que si bien ahora mismo, como nos va a contar seguramente, pues solo algunas empresas tienen la obligación de emitirla, también es cierto que algunas administraciones públicas, las administraciones públicas se están obligando a la factura electrónica y entonces independientemente de tu tamaño acabas cayendo en esas redes de la facturación. Bueno, la Cámara de Comercio pues está contenta de tener aquí a Garrigues y esto entra dentro de nuestro programa Acelera Pyme, que está subvencionado por Red.es y por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y evidentemente Cámara España. Pedir disculpas en nombre de nuestro presidente, don Pablo de Gracia, que hoy no puede estar con nosotros porque está en un viaje institucional en Nueva York, lo cual también es una cosa que demuestra que en efecto la Cámara se está moviendo y está buscando la posibilidad de promover el tejido socioeconómico, industrial e empresarial de Alcoy. Vamos a empezar por la relación de los contribuyentes con la Administración. Bueno, ahí veis un poco cómo ha ido incorporándose la tecnología en la relación de los contribuyentes con la Administración tributaria. O sea, la Administración se creó en 1992 y ahí habría que presentar todos los modelitos, os acordaréis, no sé si todos, pero muchos os acordaréis que habría que hacer los modelos que en máquina o con las matriciales y todo esto lo llevábamos a la Administración y entonces en la Administración había alguien que tenía que coger los papeles, tenía que leerlo, eso y nos ponía todo esto empezó a cambiar en 2005, donde obligatoriamente las sociedades tienen que presentar los modelos de liquidación del impuesto de forma telemática. Claro, esto está muy bien, porque en principio ahorraba tiempo, pero también ahorra tiempo a la Administración. O sea, las posibilidades de comprobación por parte de la Administración, con todo esto que os voy a contar ahora, se lo hemos puesto cada vez más fácil. O sea, ya la Administración ya no tiene que hacer nada, ya directamente todo lo mete en el software que tiene la Administración, que es potentísimo, y le da una tecla y enseguida sabe lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Entonces, y esto ha ido a más. En el 2007 ya es la primera vez que se menciona la posibilidad de que los libros de IVA se lleven de forma telemática. En el 2014 surge un primer intento de libros de IVA, que es el modelo 340, no sé si alguno de los que estáis aquí tuvisteis que hacerlo, pero era una especie de sí actual un poquito más rudimentario, pero había que presentar los modelos de IVA de forma mensual, si no recuerdo mal. En 2016 la Administración obligó a las sociedades fundamentalmente y a los profesionales colegiados a relacionarse con la Administración tributaria de forma telemática, o sea, notificaciones electrónicas, todo esto antes sigue sucediendo, pero a partir de ahí cada vez menos, de que venía la gente notificador y nos daba la tarjeta, tenías que firmarla, pues esto con las notificaciones electrónicas pues ha ido desapareciendo, es todo mucho más fácil para la Administración, porque si nos deja la notificación en el buzón y pasan 10 días, pues se entiende notificado y ya está, o sea, para la Administración no hay ningún problema. En el 2017, después de una prórroga, entró en vigor la obligación para determinados contribuyentes de llevar sus libros de IVA a través de la sede de la Administración tributaria. Esto obligaba a que cada 4 días, no sé si de los que estáis aquí alguno lo lleva, pero cada 4 días como máximo hay que subir todas las facturas que emitimos o recibimos a la Administración tributaria, con lo cual el control es muy grande. En 2021 se aprobó la ley antifraude, donde hay una parte muy importante dedicada a los software de control y de gestión contable. En el 2022 se aprueba la ley Crea y Crece, creo que fue el 28 de septiembre del 22, y ahí es donde se aprueba la emisión de factura electrónica obligatoria para todos los empresarios y profesionales en relaciones con otros empresarios y profesionales. Luego hablaremos un poquito más de esto. Para el 2023, la Administración modificó, actualizó su sistema de notificaciones electrónicas, pasó de un sistema más sencillo a uno más integrado, que es el DEU, e incluso ahora se está planteando, bueno, ya está aprobado, falta que se publique el reglamento, la notificación electrónica para todos los profesionales que están en el censo, no solo para los colegiados. Claro, esto de la notificación electrónica, pues para la Administración ha sido una bendición, porque no tiene que tener a la gente de correos ni a sus agentes tributarios por ahí notificando cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces
esas notificaciones eran defectuosas porque no iban al domicilio correcto, no se identificaban correctamente, el que cogía la notificación no era el administrador o alguien con poder suficiente como para entenderse notificado, con lo cual con la notificación electrónica la administración todo esto lo daba por superado y decía, bueno, yo lo dejo en el buzón, como todo el mundo está obligado, yo ni siquiera tengo que notificarte nada, si no lo coges en 10 días, lo entiendo como notificado y yo sigo para adelante. Claro, esto, y además la semana pasada tuvimos en el despacho un caso de un cliente que en la comunidad andaluza le habían notificado unas comprobaciones, en el DEU, como no accedió, pues las dieron por notificadas, pero sí, el apremio sí que se lo habían notificado en mano. O sea, el apremio siempre te enteras, pero la notificación no. Entonces la administración lo que dice es, te llegó al buzón, tú no lo cogiste, pues es tu problema. Entonces esto, por suerte, ya estamos empezando a ver jurisprudencia que pone un poco de sentido a todo esto y limita un poco la actuación de la administración en todas estas cosas. Hay una sentencia del Constitucional de noviembre del 22 que ha salido en prensa, porque ha tenido mucha publicidad. Este caso, más o menos el que os acabo de comentar, se incluyó a la sociedad en el sistema de notificaciones electrónicas, bueno, todo lo están obligatoriamente. Esta comunicación nunca se recogió, la resolución tampoco se recogió y la providencia de apremio sí que fue recibida. Esto es súper habitual, la providencia de apremio suele recibirse, todo lo anterior no. Entonces, se interpuso reclamación, el Tribunal Económico dijo que era extemporánea, pues porque te lo habían puesto en el buzón electrónico, no lo había recibido, pues es tu problema. Entonces, por suerte, el Constitucional lo que ha dicho es, y sí, esto está muy bien, pero la Administración tributaria tiene que velar porque haya cierta garantía. O sea, si la Administración tributaria verifica y puede ver que efectivamente la sociedad no está accediendo al buzón nunca, pues está claro que se están vulnerando en cierta manera sus derechos. Entonces, esto la Administración, si había visto, si había comprobado que efectivamente la sociedad no estaba accediendo a las notificaciones, tendría que haber hecho algo más para intentar notificar el acto a la sociedad. Y por eso esta sentencia es tan novedosa, porque limita un poco esta actuación de la Administración. Esto no significa que podamos hacer lo que queramos, sino que, por suerte, los tribunales ya están siendo un poquito procontribuyentes ante esta situación que muchas veces hace que no podamos estar tan al día. O sea, es que para todas las obligaciones que tenemos actualmente con la Administración, estas que decía, es que hacemos gran parte del trabajo de la Administración, le damos los libros con todas nuestras facturas, le presentamos todos los modelos digitalmente, en unos plazos que no podemos saltarnos porque enseguida, como nos saltemos un día, tenemos la sanción correspondiente. Esto a la vez por parte de la Administración no es así, la Administración se salta los plazos y no pasa absolutamente nada. Bueno, sí que pasa, entendedme, sí que pasa, pero tienen más facilidad de subsanación. Para el contribuyente saltarse un plazo tiene bastantes más consecuencias. Bueno, pues esto es un rayo de luz en todo el tema de las notificaciones electrónicas que nos lleva de cabeza. Entonces, entrando un poquito con la facturación, el reglamento de facturación desde hace mucho tiempo, creo que desde el que estaba vigente desde el 2003, señala que las facturas, bueno, los documentos con trascendencia tributaria, pues la factura, los recibos, cualquier contrato, esto lo podemos guardar tanto en formato papel como en formato electrónico. Y ambas alternativas tienen que poder garantizar la autenticidad, es decir, que podamos acreditar que nos lo ha enviado es que nos lo ha enviado, la integridad, es decir, que podamos acreditar que no se ha visto modificado y que es legible, es decir, que lo puedo, en cualquier momento yo puedo cogerlo y puedo acceder al contenido de ese documento. Y tanto si es en papel como si es en formato electrónico, tiene que cumplir con estos 3 requisitos. Es cierto que si es por medio electrónico, la Administración lo que nos dice es, oye, 2 posibilidades para que estos requisitos estén garantizados. Uno, que utilices un sistema de digitalización que está validado por mí. O sea, si entráis en la página web de la Administración, hay una serie de software que la Administración ha validado, como que si yo los utilizo, cualquier documento que yo le dé que esté digitalizado con estos software va a ser válido, o sea, no voy a considerar que se cumplen estos 3 requisitos, pero si utilizas cualquier otro software que yo no he validado, pues me tienes que poder garantizar que se cumplen esos 3 requisitos. Hay gente que dice, oye, yo si cojo una factura, la escaneo y la guardo, ¿eso vale? Pues vale si puedo acreditar que se cumplen estos 3 requisitos. Si no, no. Si utilizo un software de los que ha dicho la Administración, pues no tendré que acreditar nada. Si no utilizo esos software, me lo podrían cuestionar. En la práctica,
En la práctica, en las inspecciones, si aportamos documentos escaneados, la inspección no suele meterse con esto. O sea, no suele meterse con esto, pero que sepáis que es posible que si considera que algún documento pues, puede estar alterado, pues nos puede pedir que acreditemos esto. Una de las novedades que introdujo la Ley de Prevención del Fraude Fiscal es persigue el uso de software de doble uso. O sea, la Administración lo que ha considerado es, bueno, tiene estimado que por el software de doble uso, o sea, hay muchos casos, hay inspectores que vas a verles y te dicen, es que hay gente que es que esto lo hace de una manera muy burda. Y cuando vamos a la empresa y le decimos al contable, pásame la contabilidad, el contable, que no se entera mucho, y me dice, ¿pero cuál? ¿La A, la B o las dos? Y nosotros le decimos siempre, las dos. Entonces, pues este tipo de software que se han comercializado y que existen en el mercado, la Administración ha cifrado que el fraude que se comete utilizando este tipo de servicio, de software, en 200.000 millones de euros. Entonces, claro, esto lo han intentado atacar y lo que han hecho es prohibir por ley la utilización de este tipo de software. De hecho, van a pedir a todos los desarrolladores que acrediten que su software cumple con los requisitos que establece la Ley de Prevención. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues que se genere por cada factura un registro. Ese registro no se va a poder modificar. Podré anular la factura, podré hacer un ajuste, podré hacer un asiento que deshaga pero no podré tocar ese asiento. Y además tendré que poder acreditar, el sistema tendrá que poder acreditar que ese asiento se ha creado en el minuto tal, del día tal, por tal persona, y ese asiento no se va a poder borrar. Porque si hay una posibilidad de borrar, ese asiento no va a cumplir con las especificaciones que reclama la ley antifraude. Además, voy a tener que, o sea, lo que os decía, va a haber un registro de eventos. O sea, en este software, si cumple los requisitos, va a tener que quedar acreditado quién entra, quién sale, cuándo lo hace, a qué hora, qué ha hecho. O sea, todo esto, el software que va a entrar en vigor, su utilización a partir del 1 de julio del 24, tiene que cumplir todo esto. Además, cuando adquiramos el software, en ese software tiene que haber una declaración responsable del que lo ha desarrollado, señalando que se cumplen con estos requisitos. Los que están en el sí no tienen que cumplir con este software porque se supone que ya están enviando las facturas en todo momento a la Administración. En la norma se señala que no tener este sistema o no poder acreditar que las facturas, que todos los registros que se han registrado en la contabilidad son únicos y no se han modificado, puede estar sancionado con 50.000 euros por ejercicio. Entonces, estamos en 2023, todavía queda más de un año para que entre en vigor esta normativa. Bueno, hay que revisar si el programa que tenemos cumple con esto o si el desarrollador con el que tenemos contratado se ha puesto las pilas con esta normativa para poder acreditar que el 1 de enero del 24 cumplimos con lo que señala la norma. Esto está muy en relación con la facturación electrónica. A partir del 2015, bueno, siempre ha sido una posibilidad. Desde hace bastantes años es una posibilidad poder emitir facturas electrónicas. Desde el 2015, cualquiera que quisiese trabajar con administraciones públicas, si querían que le pagase la factura tenía que remitirse electrónicamente. Pero a partir del 2022, la ley CREA y CRECE establece la obligación para todos los empresarios o profesionales de emitir y remitir facturas de forma electrónica, siempre que el destinatario sea otro empresario profesional. Hay algunos casos concretos en servicios de especial relevancia donde el destinatario sea un consumidor final, donde también habrá obligación de emitir factura electrónica. Pero bueno, solo si lo piden y en casos muy concretos. Pero entre profesionales y entre empresarios, siempre factura electrónica. ¿Cuándo va a entrar esto en vigor? Pues la ley se publicó en el BOE el 29 de septiembre del 2022. La ley decía que se aprobaría un reglamento donde se regulasen las condiciones técnicas que tendría que tener la factura electrónica como muy tarde, a los 6 meses desde la aprobación desde la publicación de la norma. Esto sería mañana, hoy es 28, ¿no? Sí, esto sería mañana. Ya se ha publicado a exposición pública el reglamento. Yo dudo que se publique mañana, pero bueno, está al caer. Y esta fecha será importante porque a partir de ahí es cuando empieza a contar el plazo de 12 meses o 24 que veis en la transparencia.
todas las empresas que facturen más de 8 millones de euros tendrán obligación de emitir factura electrónica a los 12 meses de la publicación del reglamento y el resto a los 24 meses. O sea, si facturamos menos de 8 millones de euros, pues tendremos 24 meses desde el momento en el que se publique el reglamento. ¿Cómo se debe emitir esta factura electrónica? Bueno, pues tiene que estar sujeto a los requisitos del software de la ley antifraude. O sea, en realidad ambas cosas están ligadas, porque cada factura que emitamos queda debe quedar registrada en nuestro sistema contable y ya no se va a poder alterar. Dos opciones. Aquí la Administración nos va a dar dos opciones. Una, o firmamos todas nuestras facturas electrónicamente con nuestro certificado digital para que se garanticen todos esos requisitos que comentaba antes de integridad, autenticidad, tal, o la enviamos a la Administración tributaria de forma inmediata. Conforme el programa tiene que permitir que conforme yo emita la factura electrónica se envíe directamente a la Administración tributaria. Claro, la agencia tributaria dice, si me la envías inmediatamente, ya me ocupo yo de garantizar todos esos requisitos. Si no me la envías, a día de hoy parece ser que va a ser voluntario, pero si no me lo envías, todas las facturas van a tener que estar firmadas digitalmente. Bueno, no se modifica el reglamento de facturación en cuanto a requisitos de contenido de las facturas. Se va a tener que incluir en las facturas un código QR para que el que la reciba pueda, con una aplicación, leer el código QR y verificar ante la Administración tributaria que esa factura está informada y cumple con los requisitos legales. Y bueno, lo que os decía, depende a consumidores finales solo en supuestos concretos. Está prevista una sanción. Bueno, en cuanto a la sanción, la ley dice una cosa muy curiosa, y es que dice que el incumplimiento será objeto de apercibimiento, que no sé lo que es, te llama la atención, no sé muy bien, o sanción de 10.000 euros. No sé si la sanción será al segundo apercibimiento, no lo sé. Pero bueno, ya está prevista al menos una sanción de 10.000 euros por el incumplimiento. Entonces, en relación con la facturación electrónica, tenemos que tener en cuenta ambas cosas en su conjunto, no solo la facturación electrónica, sino también el software, que tiene que tener un contenido mínimo y señalado por la propia Administración tributaria. Entonces, dentro de un año, bueno, dependiendo de cuándo se apruebe el reglamento, pero bueno, si estuviésemos hablando de aquí a un año, es bastante probable que ya estuviésemos a las puertas de que todo el mundo tenga que tener su sistema informático contable con unos requisitos mínimos certificados por su desarrollador y con posibilidad de emitir facturación electrónica. No sé si tenéis alguna consulta sobre facturación electrónica o software, y si no, pues pasamos al siguiente. Todo es una duda. Estáis contentísimos, todo el mundo contento. No, a ver, esto hace años, cuando entró en vigor el SI, y hablábamos que, oye, que cada 4 días van a tener que enviarse las facturas a la Administración tributaria, la gente se llevaba las manos a la cabeza. Esto no va a ser posible, esto es imposible, esto no es real. Llegó el SI, la gente se adaptó, costó mucho, pero la gente se adaptó y ahora, pues bueno, se ve como normal. Con el tema de la facturación electrónica, pues va a costar, sobre todo para las pymes. Yo creo que va a ser más costoso, porque es cierto que la Administración tributaria tiene un programa gratuito, Facturae creo que es, ¿no?, que se puede descargar y con el que se pueden emitir facturas electrónicas sin tener que adquirir un software adicional. Pero vamos, al margen de todo esto, a nivel coste de formación y tecnológico y de gestión, sobre todo para las pymes va a suponer un esfuerzo relevante. Luego, bueno, cuanto antes podamos estar sobre ello, mejor. Hay otros territorios donde la facturación electrónica se aplica desde hace bastante tiempo. Tengo un cliente que tenía intereses en Chile y hace 15 años me decía que en Chile todas las facturas, tú no podías enviar una factura directamente a tu cliente. La factura tenías que enviarla a la Administración tributaria, la sellaba y esa factura iba a tu cliente. Y eso era hace 15 años. Esto lo veíamos aquí como, madre mía, y está llegando. O sea, esto tarde o temprano lo veremos como algo normal. Bueno, pues en cuanto a cómo estamos actualmente a nivel tributario, bueno, pues ahí en la transparencia veis la recaudación tributaria de la administración estatal, ¿vale? Ahí no están las autonómicas. Pero como veis, el único año en el que ha descendido un poquito es el del COVID. Pero claro, ni el COVID ha conseguido que los ingresos tributarios desciendan. De hecho, estamos teniendo recaudación récord. Pese al COVID,
en los años 22-23 es una recaudación, desde el 19 se ha incrementado con la expectativa que hay a 2023 en un 23,5%. O sea, el PIB se espera que crezca el 10 o el 11% desde el 19. ¿Veis la diferencia que hay? O sea, pese a que el PIB no está creciendo tanto, la recaudación tributaria ha pegado una subida importantísima. Entonces, esto, bueno, pero pagamos muchos impuestos, pagamos pocos impuestos, todos seguro que decimos, pagamos mucho, demasiado. Bueno, pues esto se puede medir. Entonces, el indicador que más veis en la prensa habitualmente es la presión fiscal. O sea, la presión fiscal es directamente impuestos recaudados partido PIB. O sea, ahí nosotros, en el 2021, que es el último año en el que hay datos a nivel OCDE, estamos por encima de la media de la OCDE, pero por debajo de otros países, pues Dinamarca, Austria, Francia, Finlandia. Ahora, en el 2021 estamos en un 38,4. Como habéis visto que la recaudación ha subido muchísimo, pues esto en 2022 ha subido. Ya estamos en el 42,10. O sea, si el resto de territorios pues han mantenido más o menos la misma presión fiscal, pues ya estamos como Austria, como Finlandia, ya estamos ahí. Pero claro, la presión fiscal es muy sencilla de calcular, pero no nos da mucha información, porque no es lo mismo tener una presión, no es lo mismo recaudar 100 con rentas altas que 100 con rentas más bajas. Entonces, últimamente lo que se está utilizando es el indicador de esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal tiene en cuenta la renta per cápita. Claro, si yo tengo una renta per cápita de 1 millón y recaudo 200.000, no hace el mismo esfuerzo que alguien que tiene una renta per cápita de 500.000 y recauda 200.000. Entonces, en el esfuerzo fiscal, ahí esto se mide. Entonces, ahí, no sé si se ve bien, pero bueno, ahí estamos bastante por encima de la media de la Unión Europea, pero si os fijáis, los países que estaban antes en presión fiscal por encima de nosotros, ya no son los que están por delante de nosotros, están por debajo. Los que están por encima pues son otro tipo de países, Bulgaria, Croacia, Polonia, Hungría, o sea, nada que ver con Finlandia, Austria, que son los que están... O sea, esto nos dice bastante, ¿no? Es que pese a que nuestra renta es más baja, nuestra presión fiscal es prácticamente como la de ellos. Pero claro, tampoco este indicador nos dice demasiado, porque al final un sistema tributario no es solo la recaudación de impuestos, es si es flexible, si es fácil, si es intuitivo, si tiene mucha burocracia, si tiene muchos impuestos. Entonces, ahí la Tax Foundation elabora todos los años un índice de competitividad fiscal donde valora todas estas cosas, aparte de la propia recaudación. Entonces, ¿cómo pensáis que estamos en este índice? ¿Bien, regular o mal? Mal, pues, no hay, pues bastante mal, en los quintos por la cola. O sea, solo Francia, Italia, Portugal e Irlanda están en este índice peor que nosotros. O sea, aquí no solo se valora la recaudación, se valora lo que os comentaba antes, la flexibilidad, la sencillez, la relación con la administración tributaria, la complejidad. Bueno, pues esto también nos tiene que hacer pensar sobre cómo es el entorno tributario, el sistema tributario en España. Por contar algunas de las cosas, algunas de las novedades que tenemos para el 2023, en relación con el impuesto sobre sociedades, pues seguimos teniendo la exención al 95% por dividendos y por venta de participaciones. Si vendemos una participación, lo normal es que el beneficio que obtengamos solo tribute el 1,25%, ¿vale? Esto hace unos años era el 100%, ahora solo es el 1,25%. Hay un tipo mínimo del 15% para empresas con facturación superior a 20 millones de euros o grupos consolidados. Se limitan las BINs, es decir, si tengo pérdidas fiscales de años anteriores, no las puedo compensar todas. El objetivo es la recaudación. Se ha potenciado la deducción por inversiones cinematográficas. Se permite que un tercero financiador que no sea productor pueda acceder a esta deducción. Se están ofreciendo rentabilidades del torno al 20%, que no está nada mal. Para el 2023 hay un tipo reducido del 23% para empresas con una facturación inferior a 1 millón de euros. Seguimos contando con la reserva de capitalización, que esto lo que permite es que si no distribuimos dividendos podemos reducir la base imponible en un 10%, y se ha introducido una libertad de amortización para inversiones que utilicen energías procedentes de fuentes renovables.
En cuanto al IRPF, bueno, ahí veis la tarifa de la base general, aquí es donde van los salarios, los alquileres, las rentas inmobiliarias o las rentas de la actividad profesional. Estamos, como veis, a partir de 300.000 euros estamos en el 54. En la evolución del tipo máximo de la base general, pues bueno, salvo el 12 y el 13, que es donde hubo un importe complementario por la crisis, pero bueno, el resto veis que se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Y si seguro, a lo mejor ya lo sabéis, pero si os preguntáis cómo estamos con respecto al resto de comunidades, pues líderes. La Comunidad Valenciana es donde está el tipo máximo más alto, pero con diferencia. O sea, es que con Madrid tenemos 9 puntos de diferencia. Es una barbaridad. Y en el ahorro, aquí se ha incrementado, es cierto que aquí todas las comunidades están igual, pero se ha ido incrementando también con los años. Venimos del 2017 del 22%, ahora el tipo máximo está al 28%. Las ganancias patrimoniales, si son elevadas, ya están al 28%. Los no residentes que a veces nos llaman y nos dicen que están pensando en mudarse a España, cuando les contamos cómo está la tributación, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, nos dicen que descartado absolutamente, porque cualquier plusvalía que vayan a tener o cualquier renta cualquier renta del trabajo, de actividad profesional, si se vaya al 54%, pues piensan en cualquier otra cosa. Con esto último que he comentado de las rentas del ahorro, los dividendos o las ventas, aquí hay una diferencia muy importante entre si las participaciones las tienen personas físicas o las tienen sociedades. Si las sociedades productivas reparten un dividendo o venden, pues esto va a la base del ahorro al 28% que os comentaba. Si el que vende es una sociedad, pues ese dividendo o la renta que se obtiene por la venta, vamos al 1,25, porque tiene una exención del 95%. Esa es una diferencia entre el IRPF y el impuesto sobre sociedades. En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, que esto últimamente, este es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. En la comunidad, hay algunas comunidades que lo han bonificado al 100%, en Madrid, entre otras, Andalucía. La Comunidad Valenciana no lo ha bonificado, de hecho los tipos son altísimos. Y además la recaudación y la inspección también está cedida a las comunidades. En Alicante hace 10 años pues había un inspector para revisar el impuesto del patrimonio y ahora hay bastantes más y le dedican bastantes más esfuerzos y medios. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en cuanto al patrimonio? Fundamentalmente la exención a la empresa familiar. O sea, si tenemos participaciones en empresas, esto va a la base, tributa salvo que esté exento. ¿Y cuándo está exento? Pues cuando se trata de una empresa familiar que se cumplan determinados requisitos, pues porque algún miembro de la familia trabaje y su principal fuente de renta provenga de las rentas que obtiene por el trabajo directivo en esa empresa. Pues esto se está inspeccionando muchísimo. ¿Y por qué? Pues porque el tipo es bastante alto. De hecho, aquí he puesto un ejemplo. O sea, si tenemos un contribuyente que tiene 200.000 de tesorería, acciones por 300, una empresa que está valorada, su patrimonio neto está valorado en 1,5 millones de euros, que está exenta, es decir, porque alguien de la familia trabaja en la empresa, cobra de la empresa, tiene funciones de dirección, y tiene otra que no está exenta, de 2 millones y una de 300.000. Bueno, pues con esto la cuota del impuesto son 17.000 euros, porque tenemos una empresa exenta, si no sería más. O sea, estos son 17.000 euros todos los años. Si las dos estuviesen exentas, no habría cuota del impuesto sobre el patrimonio. ¿Qué relación tiene esto con el impuesto de la solidaridad? Pues bueno, prácticamente el impuesto a las grandes fortunas, que se aplicó en el 22 y se va a aplicar en el 23, por ahora de manera temporal, no sé si lo extenderán a más años, pero bueno, por ahora solo 22-23, es prácticamente lo mismo. De hecho, te puedes deducir lo pagado en el patrimonio del impuesto de las grandes fortunas. Y los tipos que se aplican son inferiores a los de la Comunidad Valenciana. Pues ¿esto qué implica? Que en la Comunidad Valenciana este impuesto no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque nuestros tipos son mayores. Ya pagamos más que el impuesto de la solidaridad. De hecho, ahí lo veis, la Comunidad Valenciana, en ambos supuestos que hicieron cuando esto entró en vigor, dijeron que da igual el patrimonio que tengas en la Comunidad Valenciana. No vas a pagar este impuesto porque ya pagas más por el impuesto sobre el patrimonio. Y también el impuesto sobre sucesiones y donaciones
está muy relacionado con esto. Además, también las comunidades autónomas tienen cierta capacidad normativa y también pueden establecer bonificaciones. En la Comunidad Valenciana hay una reducción del 99% para la empresa familiar, es decir, esa empresa que cumpla los requisitos de exención en el impuesto sobre el patrimonio va a poder gozar de una reducción en el impuesto sobre sucesiones, que a estos tipos, al tipo del 34%, pues no viene nada mal, porque pensad si tenéis una empresa que tiene un patrimonio neto de 1 millón de euros, pues al 34%, no es tan directo, pero bueno, para que os hagáis una idea de la tributación que podemos tener. Luego es cierto que hay bonificaciones, pues para los hijos menores 75%, 50% para el resto de hijos, pero aún así, bueno, una herencia, cuando uno de los hijos aplica una bonificación del 50%, pues el tipo máximo se va al 17%, que es una tributación muy elevada. Y en cuanto a las donaciones, ahí no hay bonificaciones, pero también tenemos las reducciones por empresas familiares. A esas empresas que cumplan los requisitos para estar exentos en el impuesto sobre el patrimonio, también podrán tener derecho a la reducción en impuestos sobre sucesiones. Y esto es lo que están inspeccionando muchísimo. O sea, todas las donaciones de empresas, las sucesiones en las que hay empresas que se declara la exención en patrimonio, esto están comprobándolo mucho y las actas son altas. Y ya por último, sobre qué está haciendo la inspección ahora, que nos estamos encontrando mucho donde las actas son bastante más grandes, es en el supuesto que os comentaba antes, en el ejemplo que os ponía antes de si distribuimos un dividendo o vendemos, no tributamos en IRPF, y si tributamos en sociedades solo tributamos en 1,25. En los últimos años se han producido muchísimas operaciones por las cuales las personas físicas trasladaban su participación en sociedades a una sociedad holding. Y eso lo hacían con un régimen fiscal especial que lo que permitía es que las personas físicas no tributasen en su IRPF al 28%, claro, es lo que decía. Entonces, ¿qué está haciendo la inspección? Esto ahora mismo forma parte del plan de inspección y incluso llegan notificaciones a pocos días de la prescripción de determinadas operaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de ese régimen fiscal especial. E incluso estamos viendo casos donde incluso con consulta tributaria, donde la propia Dirección General de Tributos te decía, sí, con eso que me estás contando puedes aplicar el régimen fiscal especial y no tienes que tributar por esa aportación. Pues incluso con consultas la inspección está cuestionando que se cumplan los requisitos y está levantando altas bastante grandes. Entonces, pues no, si os lo planteáis o lo habéis hecho, hay que tener muchísimo cuidado con que se cumplan estrictamente los requisitos para luego no tener ningún problema. Y ya está. Poco más. Muchas gracias. Un aplauso.